Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antes de empezar con el vídeo, quiero aclarar un par de cosas. La primera es que este vídeo seguramente lo divida en partes, aunque estará viendo el título. Y la segunda es que, como muchos otros de los temas de Ajida, estos temas son complejos de entender y de explicar. Mi idea con esta serie de vídeos está siendo acercar la Ajida lo más posible a todo el mundo de manera lo más sencilla posible y que se puedan entender los conceptos básicos para luego poder ampliarlo. Y que, como he dicho anteriormente, mi idea, inshallah, será en un futuro hacer vídeos mucho más largos, sin límite de tiempo, que seguramente sean de horas, entrando en cada tema mucho más en profundidad, leyendo los textos directamente, etcétera, etcétera. Quiero aclararlo porque, bueno, hay muchas cosas que no entraré en detalle y demás, porque simplemente eso, quiero hacerlo lo más sencillo posible para que todo el mundo pueda llegar a entenderlo y a tener las bases. Dicho esto, durante los primeros siglos del Islam surge una controversia que sacudió los cimientos del mundo islámico y llegó a grandes imanes como Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, a sufrir persecución y prisión por el tema, y fue la naturaleza del Corán. ¿Es el Corán creado como afirman los Mu'tazili? ¿Es un significado eterno e inmutable que no tiene sonido ni letras como argumentan los Kulabiyat o los Asharia? ¿O es la palabra real de Allah que procede de su voluntad y de su poder? En este vídeo vamos a explorar, como he dicho, cómo lo entendieron los salaf y las evidencias dentro del Corán y la Sunna. Para comprender la postura ortodoxa, al-Sunna o al-Jamaa, primero debemos entender las tres grandes respuestas que se dieron a esta pregunta. La primera fue la de los Yahmi y Mu'tazila, que afirmaron que el Corán es creado, makhluk. Para ellos, Alá no habla con una voz o palabra que subsista en él, sino que él crea el habla fuera de sí mismo, por ejemplo, las tablas protegidas o el árbol desde el que habla Moisés. Luego tenemos a los Kulabiyat y los Asaira, que reaccionaron contra los Mu'tazila afirmando que el habla de Alá es increada, pero cometieron un error al definirla. Y es que dijeron que el habla, Kalam Nafsi, es un atributo único, eterno e indivisible que habita en la esencia de Allah, sin letra, sin sonido y sin relación con la voluntad divina momentánea. O sea, para ellos el Corán árabe, tanto el texto y la voz, es una expresión creada de ese significado eterno. Y por otro lado, los Salaf y Alul Hadith, que afirmaron que el Corán es la palabra real de Allah, hablada por él con letras y sonidos, increada en su origen y naturaleza, pero vinculada a su voluntad y poder. Sifa Ikhtiyaría. Si acudimos al Corán, encontramos evidencias abrumadoras de que el habla de Allah ocurre en momentos específicos según su sabiduría y su voluntad. Por ejemplo, en Al-Baqarah 2.30, y cuando tu Señor dijo a los ángeles, ciertamente voy a poner en la tierra a un sucesor. En Al-Araf, la 743, y cuando Moisés llegó a nuestro encuentro fijado y su Señor le habló. O en Al-Qasas, en la 2865, cuando dice, y el día que los llame y diga, ¿qué respondisteis a los mensajeros? El Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, comenta sobre estos versículos señalando que la partícula cuando, id, indicadores temporales demuestran que la llamada o la palabra ocurre en ese momento concreto y no antes de él. Es decir, Alá no estaba hablando con Moisés en la eternidad antes de que Moisés existiera, sino que le habló cuando Moisés llegó al monte Tur. Aquí es donde muchos sufren de una confusión filosófica, y es que piensan que si algo ocurre en el tiempo depende de la voluntad, debe ser creado. Pero los salaf distinguen claramente dos conceptos. El primero es el de creación, haq, todo aquello separado de Allah que él origina fuera de su esencia. Y otros son atributos voluntarios, sifá istillaría o afalka ibma bid mi árabe no es perfecto, perdón. Acciones y palabras que subsisten en la esencia de Allah y que él realiza por su elección, poder y voluntad. Para conciliar todos los textos del Corán y lo dicho de los salaf, los eruditos explican que el habla de Allah posee dos dimensiones. El primero es la antigüedad del género, el Qadim al-Jins. Y es que el atributo de hablar, es eterno en Allah. Allah siempre ha sido capaz de hablar. Nunca hubo un tiempo en el que él fuera mudo o incapaz de hablar. Por lo tanto, la facultad y el género del habla son eternos, Qadim.
Otro es la ocurrencia contingente y la temporalidad de los actos individuales, hadith, huzul al-ahad. Las palabras llamadas o libros específicos como la Torá, el Evangelio, el Corán, ocurren secuencialmente cuando Alá decide pronunciarlos por su voluntad y poder. Por ejemplo, Alá habla a Moisés en un momento específico de la historia. Ese acto de hablar fue un evento específico, el hadith, pero quien habló es eterno y la palabra que pronunció subsistió en su esencia, por lo que no es una criatura. Los filósofos y teólogos del Kalam cometen un error de presuposición que asumen que si un acto ocurre en el tiempo dentro de la esencia de Dios, eso implica un cambio, un tahayyur, o un defecto, hudud, por lo que concluyeron que Dios debe ser absolutamente estático. Aquí voy a hacer un paréntesis, ya que hablo bastante del tiempo. Recomiendo ver el vídeo que tengo sobre la posición de Ibn Taymiyya, rahimahullah, sobre el tiempo y el espacio, que puede ayudar también a esclarecer un poco este tipo de visiones que se tienen dentro de los salaf. Pero continúo, ya que voy a mencionar también Ibn Taymiyya. Y es que Ibn Taymiyya demuestra que en obras como Dar Ta'arud, Al-Aqal o Al-Naqal y en Al-Tadmuriyya, perdón por el árabe, que actuar por voluntad propia, hablar cuando se quiere y responder a la creación no es una imperfección, sino la perfección misma de un Dios vivo y personal. Es decir, la regla ontológica fundamental es: todo lo que subsiste en el Creador es de su esencia y atributo, por lo tanto increado, y todo lo que existe separado del Creador es creación, makhluk. Como el Corán es el habla que Alá pronunció, procede de él, minhu bada, y a él pertenece, lo que descarta categóricamente que sea creado. Esta postura de los salaf evita dos errores extremos. El primero es evitar el error mu'tazili, que despoja a Alá de su atributo de hablar, y convierte al Corán en algo separado y creado. Y el segundo es evitar el error de Kulabi o de los Ash'ari, que intentan defender la increación del Corán afirmando que es un significado interno estático, entre comillas, que no involucra la voluntad ni el poder de Alá en momentos concretos. O sea, al afirmar que el Corán es la palabra de Alá, escuchada por Gabriel, Jibril y revelada a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con sus palabras, letras y significados, preservamos tanto la trascendencia divina como la veracidad del texto revelado. Comprender que el Corán es el habla real e increado de Alá transforma nuestra relación con el libro sagrado, ya que cuando recitas el Corán estás pronunciando las mismas palabras que el creador de los cielos y la tierra decidió hablar por su voluntad propia. No es un texto humano, no es una creación poética, es una conexión directa con la voluntad divina. Y creo que aquí voy a cerrar esta primera parte del vídeo y que espero que haya sido realmente de ayuda. Si hay conceptos o términos que no se entienden exactamente bien, dejadlo en los comentarios, intentaré responderlo o hacer vídeos sobre dichos conceptos. Y seguramente en la segunda parte de este vídeo trate un poquito más en profundidad ciertos conceptos que he tratado aquí. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.